Dios les bendiga poderosamente. Vamos a orar y colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Señor, oramos a ti para que en tu gracia, en tu misericordia, en tu favor, Señor Dios, seas tú, Señor, atendiendo a nuestras súplicas y permitiendo que aprendamos de tu santa palabra. Permite, oh Dios, que todo impedimento, obstáculo, Señor Dios, todo lo que quiera impedir que nosotros recibamos tu palabra caiga delante de ti en el nombre de Jesucristo. Que lo que se opone huya, que lo que se opone caiga. Cualquier distracción nuestra, Señor Dios, y del ambiente, del exterior, como que quiera entorpecer el propósito tuyo, que caiga delante de ti, Señor Dios. Hoy queremos hablar tu santa palabra, queremos entenderla, Señor Dios, recibirla de tu parte con la guía del Espíritu del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con la serie que tenemos de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. La semana anterior estábamos viendo el arrepentimiento. Y el arrepentimiento daría para toda una serie completa. Pero entonces vamos a ir paso por paso, primero viendo las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué estamos viendo las enseñanzas del Señor Jesús? Recordemos lo que dice en Mateo 28, de los versículos 18 al 20. En el versículo 18 el Señor Jesucristo dice que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, está proclamando la autoridad que recibió del Padre para dominar sobre todo. Y como tiene toda la autoridad, entonces en el versículo 19 ordena, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, es la primera orden que da. Nos manda que vayamos a ser discípulos. Es una orden del Señor, no es una sugerencia. Él no preguntó: ¿usted quiere hacer discípulos? No, Él dijo: por tanto, id. Y cuando usted encuentre un verbo en la Biblia que termina en de, eso es una forma imperativa, o sea, es una orden. O sea, el Señor da una orden que hay que cumplir sí o sí. Entonces hay que pedirle perdón al Señor si no estamos cumpliendo esa orden e ir a hacerlo. Amén. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Y luego dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La siguiente orden que da es el bautizo. Amén. Y da la fórmula: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? O sea, Él, cuando se bautizó, él estuvo presente en su bautizo, ¿sí? Cumpliendo con toda justicia. El Espíritu de Dios vino sobre él y el Padre habló desde los cielos. Amados hermanos, o sea, los tres estuvieron presentes en el bautizo. Entonces, es necesario también cumplir con esa forma que el Señor desea que los tres, el Padre, Él, como la autoridad, como quien tiene toda la autoridad, y el Espíritu del Señor estén en nuestro bautizo. Amén. El bautizo es nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos diciéndole al mundo, a la iglesia, al mundo y a todo quien esté mirando, que nos identificamos plenamente con el Señor. Amén. Y lo último, que es de lo que va a dar esta serie, es la orden que dio el Señor Jesucristo de enseñarle a los discípulos todas las cosas que Él le había mandado a los apóstoles. Amén. ¿Y dónde encuentra usted todas las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo? En los evangelios. Amén. Entonces, la primera orden que dio, la vimos la semana pasada: arrepentidos. La Biblia dice que Él manda a toda persona, en todo lugar, que se arrepienta. O sea, es una orden del Señor. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. O sea,
algo, o sea, el Espíritu del Señor nos da un convencimiento a través de la palabra, y eso hace que nuestra manera de pensar cambie de una actitud contraria a Dios a completamente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y luego hay pesar porque nosotros nos levantamos contra Dios con nuestro pecado, pero también viene una acción de abandonar el pecado y volverse a Dios de todo corazón. Amén. Entonces el arrepentimiento comienza con el cambio de mentalidad, con el pesar por el pecado, ¿sí? Por la acción de apartarse del pecado y de regresar a Dios nuestro Señor. Y quien inspira eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Eso es el arrepentimiento. Amén. Si usted quiere saber un poco más de este tema, está el video en el canal de YouTube para que usted pueda revisar la enseñanza. Amén. Y si usted también lo desea, hermano, puede compartir las enseñanzas que hemos estado compartiendo a lo largo de este tiempo aquí en la iglesia, para que otras personas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, continuando, vamos a ver las bienaventuranzas. Amén. Miremos lo que dice Mateo 5 del 1 al 12. O sea, ese es el tema nuestro, las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amados hermanos, esta palabra hoy nos suena muy bonita. Ya han pasado muchos siglos desde que se compartió y ya su significado ha sido depurado a través del tiempo. Pero cuando el Señor Jesucristo compartió estas palabras en Mateo 5, del 1 al 12, eso fue un escándalo. Porque Él le estaba hablando a unas personas completamente necesitadas y les estaba diciendo que la más grande expresión de bendición de una persona, que es la bienaventuranza, era estar en una condición completamente contraria a esa bienaventuranza. Usted dirá, ¿cómo así? Ya vas a ver, ya lo va a entender. Mire lo que dice primero: bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es una bienaventuranza? Para empezar, para que usted entienda qué le voy a decir. La palabra bienaventurados, bienaventuranzas, viene del griego makarios, que quiere decir bienaventurado, dichoso, feliz. También significa bendito. Implica que una persona tiene un bienestar espiritual y prosperidad material. O sea, es el máximo estado de bendición a los ojos de una persona. O sea, bienaventurado, le está yendo muy bien, es una persona de éxito. Entonces, eso es el ideal para muchas personas.
una tremenda bendición. Y el Señor Jesucristo se para delante de miles de personas y llega y les dice: bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, la máxima bendición para aquellos que se encuentren en la total ruina en su vida espiritual. Amén. ¿Sí entienden la contradicción? O sea, la persona bienaventurada, exitosa, es la que está en pobreza espiritual. Y todos, ¿cómo así? ¿Qué se refiere a eso de pobreza espiritual? Pobre en espíritu. Se sabe que una persona pobre es la que está en la máxima necesidad, que no tiene a la mano recursos para suplir lo que necesita. Esa es una persona pobre. Y a pesar de que nosotros estamos en un barrio de no muy alto estrato, y a pesar de que pasamos necesidades algunas veces, no somos pobres. Obviamente no somos millonarios, pero no somos pobres, ¿sí? De algún lado viene nuestra ayuda. Amén. Pero es que un pobre no tiene nada, no tiene a quién acudir, no tiene a quién pedirle. Ahora, si hablamos de un pobre en espíritu, estamos hablando de alguien que carece, de alguien que necesita a nivel espiritual. Amén. Ahora, si hablamos a nivel general, toda la humanidad tiene pobreza espiritual, porque no tiene a Cristo. Pero el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí a los que reconocen su necesidad espiritual, a los que reconocen que sin el Señor no son nada. Amén. O sea, ellos reconocen que sin el Señor no son capaces. Amén. El Señor Jesucristo lo afirmó en más de una ocasión. En Marcos 2:17 Él dijo que no venía a buscar a santos, sino a pecadores. Amén. Pecadores que reconocen que necesitan perdón. Entonces, el pecador que reconoce que necesita arrepentirse es bienaventurado. Amén. La persona que reconoce que sin Dios no es nada es bienaventurado. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Nuestro Señor está diciéndole: si usted reconoce de corazón que me necesita, es bienaventurado y va a recibir. O sea, y ya tiene, más que recibir, ya tiene el reino de los cielos. Amén. Recordemos al delincuente que estaba al lado del Señor. Habían dos ladrones al lado de él, y uno le increpaba y le decía: si eres hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Y el otro decía: nosotros hemos recibido lo que es justo por nuestros pecados, pero él, ¿qué ha hecho? Y luego le dice: acuérdate de mí cuando estéis en el paraíso. O sea, un hombre que en los últimos momentos de su vida reconoce su ruina espiritual, que no ha hecho nada, que lo que hizo robando, matando, haciendo maldades no le sirvió para nada, y lo había llevado a donde estaba, a la cruz, e iba a morir. De ahí no se iba a salvar, de ahí no lo iba a sacar nadie. Sus pecados lo habían llevado ahí. Y él, en esa ruina espiritual, miró al Señor Jesús y dijo: acuérdate de mí. O sea, reconoció su necesidad. Pobre en espíritu, bienaventurado él. El Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No mañana, dijo hoy. Gloria al Señor. Entonces, los que reconocen su necesidad de Dios son bienaventurados. De ellos es el reino de los cielos.
O sea, es una bendición decirle al Señor: yo te necesito, yo dependo de ti, mi vida te necesita. O sea, usted, hermano, no sienta ninguna vergüenza de decirle al Señor que le necesita. Y si usted ha pecado, no sienta ninguna vergüenza en acercarse al Señor. Hágalo, hágalo. Obviamente que el pecado debe causar dolor y pena, obviamente. Pero me refiero: acérquese al Señor reconociendo su necesidad de perdón. Y el Señor le dará el cielo por heredad. Amén. El reino de los cielos. Gloria a Dios. Lo otro que dice es: bienaventurados los que lloran. Y tenemos otra contradicción aquí. Porque bienaventurado es una persona feliz, y uno, cuando ve a una persona llorando, no asocia eso con felicidad, lo asocia con pena. Y la palabra que se usa ahí para los que lloran es la palabra de más grande pena en el griego. Es para un luto, para un dolor que nada lo puede consolar. Amén. Es el dolor de una mamá que ha perdido su hijo único. No tiene otros hijos que la consuelen. Como la mujer viuda que perdió su hijo único. Perdió su hijo y no tenía un esposo que viniera a decirle: amor, aquí estoy yo para acompañarte. Hemos perdido al hijo, pero nos tenemos el uno al otro. Vamos a salir adelante. No, había perdido a su esposo y ahora el hijo se le moría. Esa pena, hermanos. El Señor Jesucristo resucitó a ese hijo único, por cierto. Pero el Señor Jesús dice que para aquellas personas que están en esa profunda pena, en ese profundo dolor, dice: ellos recibirán consolación. Amén. Amén, hermanos. El consuelo que el Señor da sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿a quién se está refiriendo con los que lloran? Hay personas que se han puesto a analizar esto. Dice: habla del dolor del pecador porque ha ofendido al Señor. Sabe que estaba en ruina espiritual, pero hay pena en su corazón, porque entiende que su pecado llevó al Señor a la cruz, porque entiende que el pecado le trajo consecuencias eternas. Entonces dice: no, estoy adolorido, estoy apenado en mi corazón, siento tristeza por esto. Y el Señor le dice: yo vengo a consolarte, yo vengo a perdonar tus pecados. Amén. Mire, amados hermanos, el pecado tiene consecuencias eternas. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y cuando el Espíritu de Dios viene a convencer, eso también trae algo de dolor a nuestro corazón, porque pensamos: quizás si me hubiera guardado, quizás si antes hubiera conocido al Señor no hubiera cometido esos errores, y eso trae pena, hermanos, al corazón. Pero yo quiero decirles que Dios llegó en el momento propicio a nuestras vidas. Por eso, si usted llora en su corazón a causa de su pecado, el Señor le quiere consolar. Digo, será consolado. La palabra consuelo quiere decir apoyo, ser fortalecido. Amén. Y el Señor Jesucristo es el primero que vino a darnos consuelo. Y luego dijo: no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Y hoy en día el Espíritu Santo del Señor viene a dar consuelo, a fortalecer, a apoyar, a sostener a los hijos de Dios. Amén. Entonces recuerde: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Ahora miremos el punto 3. Bienaventurados los mansos.
Bueno, la palabra mansa es como una palabra neutra, es como algo que no reacciona, ¿sí? Uno se imagina a alguien de éxito, alguien que tal vez tuvo que golpear escritorios, alguien que quizá tuvo que hablar fuerte. Es que si no se hace así, es que no, las cosas no se mueven. Entonces uno dice, no, alguien enérgico que de pronto tiene que hablar duro para conseguir las cosas. Y el Señor Jesucristo dice, no, bienaventurados, más que bendecidos, los mansos. ¿Y quién es alguien manso, hermanos? Es quien no procura el mal de su prójimo, el que no va a reaccionar en contra de aquel que viene contra él, el que no, de usted, de él no va a esperar ninguna reacción contraria. Amén. Hay control, hay dominio propio en la vida de esta persona, mansa. Amén. El manso no es pasivo, sino que tiene un profundo control de sus emociones. No tiene animadversión contra su prójimo, no alberga amargura o deseo de venganza. Una persona mansa rinde todo a Dios y depende de Él. Amén. Por eso decimos, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Amén. Contrario a un manso es una persona agresiva, y el agresivo cree que puede conquistar todo por la fuerza. Eso es mío, esa mujer es para mí, ese hombre es mío, ese carro es mío y haré lo que sea. Sí, a la brava, como sea, ese puesto es para mí y a empellones quiere tomarlo. No, el manso depende de Dios y sabe que va a recibir bendición de parte del Señor. Es Dios quien toma la lucha por él. Amén. Recuerde, no es alguien que sea pasivo, es alguien que depende de Dios. Amén. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando lo estaban crucificando? Nada, dice la Biblia, como oveja llevada delante de sus trasquiladores, enmudeció. Él no habló, él no dijo, Miguel, voléale la cabeza a este que me acaba de clavar la mano. Él no dijo eso. Él no dijo, legiones, vengan y me acuchillan a todos que me acaban de crucificar. Él no dijo eso. Él calladamente soportó la cruz. Mansedumbre también tiene que ver con soportar en silencio las adversidades. Amén, hermanos. Y dice, quien es así, recibirá la tierra por heredad. Amén. No estamos hablando del cielo. Estamos hablando de la tierra, de bendiciones terrenales, mis amados hermanos. Entonces, apreciados, amados y queridos, bienaventurados los mansos. Amén. Ahora miremos la cuarta, excúseme. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Volvemos a la contradicción. Bienaventurado, y lo pensamos como alguien próspero, y cuando de pronto decimos tiene sed, estamos hablando, hambre y sed, estamos hablando de dos expresiones de necesidad. Amén. O sea, lo tiene todo, tiene prosperidad, tiene bendición, el que tiene hambre y sed de justicia. Amén. ¿Sí observan la contradicción? Y el Señor Jesús, ¿qué nos está diciendo con esto? ¿A qué se refiere con el hambre y la sed de justicia? No tiene sed ni hambre de que su partido político llegue al poder. No tiene hambre y sed de que su político favorito gane las elecciones, o que su equipo de fútbol, o que de alguna forma sea suplida un deseo de su corazón. No. Él quiere
tiene hambre y se tiene un anhelo profundo de que se haga justicia en la tierra. Amén. No tiene hambre y sed de que sus opiniones sean escuchadas o que nuestra congregación sea la que figure entre todas las demás. Amén. Él desea que la justicia de Dios vaya siempre adelante. O sea, cuando hablamos de hambre y sed, hablamos de un profundo anhelo. Yo quiero esto. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Recordemos ese dicho del apóstol Pedro. O sea, desead como niños recién nacidos. O sea, tremendo. O sea, el niño quiere tomar su leche ya, no más tarde, ya. El que tiene hambre y sed quiere saciar su necesidad ya, y su necesidad es justicia. Y no la justicia del hombre, como habíamos dicho. Amén. Quiere la justicia de Dios, haciendo justos y salvos a los hombres. Amén. Quiere la justicia de Dios aplicada en nuestro diario vivir. Anhela a Dios porque Dios es nuestra justicia. Anhela a Jesucristo que sea revelado a los hombres, porque Jesucristo hace justos a los hombres delante de Dios. Él es la justicia de Dios revelada a los hombres. Entonces el que tiene hambre y sed de justicia anhela el conocimiento de Dios en toda la tierra. Y tiene hambre y sed. No, bueno, ya llegué a la iglesia, estoy tranquilo aquí, me está yendo lo más de bien, chévere, bacano. No. Dice, yo conocí al Señor, ahora quiero que lo conozca mi familia. Conocí al Señor, ahora quiero que lo conozcan mis compañeros de estudio. Amén. Hambre y sed de justicia. Aleluya. Y tiene hambre y sed por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que manifiesta, revela la justicia de Dios. ¿Usted cómo está con la palabra? ¿Usted y yo cómo estamos con la Biblia, hermanos? Hay anhelo, hay hambre, hay sed, hay deseo de Dios, ¿o no, hermanos? Esto que les estoy compartiendo, si se ha dado cuenta, hace referencia a características de persona. Amén. No tanto a situaciones, sino a características personales. Y el Señor está diciendo, aquellos que cumplan con estas características son bienaventurados. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a hablar de los misericordiosos. Dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y qué es la misericordia? Amados hermanos, esa es la manifestación de la bondad de Dios hacia los hombres. La misericordia es un atributo del Señor, que Dios se lo transfiere a los hombres. Y los misericordiosos a los que se refiere aquí son aquellos a los que Dios tuvo misericordia primero cuando les salvó. Amén. Entonces, cuando el Señor nos salva, manifiesta su misericordia hacia nosotros, y Él espera que nosotros seamos misericordiosos hacia los demás. El Señor Jesucristo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, oraron por sanidad por algún hermano y se sanó. Hermano, vaya y ore por otros para que también sean sanos. Usted estaba triste, desconsolado, y vino Dios a su vida y le dio consuelo. Amén. Use esa experiencia de parte del Señor. Dios lo consoló para que consolara a otros. No en base a su experiencia, sino en base al consuelo de Dios en su vida. Dios tuvo misericordia de usted. Téngala de alguien que está en su misma situación. Amén. Nosotros estábamos condenados y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Entonces, un acto de misericordia es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor.
Dice en Lucas 6, del 35 al 36, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor tuvo misericordia de nosotros y Él espera que manifestemos su misericordia a las personas. Amén. Ahora dice, bienaventurados los de limpio corazón. Amén. Y ahí quiero hacer una claridad. No necesariamente aquellos que usted mira o que yo miro como exitosos tienen un limpio corazón. Pero mírelo, pastor, nada en plata. No tienen preocupaciones. Créame que tienen mucha preocupación. Vea usted lo que ha estado pasando con los ricos y poderosos últimamente. Preocupaciones, angustias. Algunos ni dormirán. Algunos no tendrán el corazón tan limpio. Amén. Recordemos que no se trata de la prosperidad material, sino de la espiritual. Y el Señor dice, si usted tiene limpio el corazón, podrá ver al Señor. Amén. Esa es la bendición de la bienaventuranza. Por ejemplo, de la anterior, los misericordiosos recibirán misericordia. Amén. O sea, la misericordia que hagan les será concedida. Esa es la bendición del Señor. Amén. Pero aquí dice que los de limpio corazón tendrán una recompensa y es ver a Dios. Ahora, esa limpieza de corazón tiene que ver mucho con la santidad. La Biblia dice lo siguiente, ¿sí? Sobre esto. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y ahí podemos hablar de la limpieza de corazón. Habla de las personas que tienen un interior santo, recto, honesto, puro. O sea, esto es una idea de santidad, hermanos. Limpio de corazón, verán a Dios. Santos, verán a Dios. Son afirmaciones que son iguales. Amén. Ahora, la limpieza de corazón es imposible de ser alcanzada por los humanos. Es obvio que tenemos que obrar en justicia y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Pero quien limpia, purifica y cambia nuestros corazones es el Señor. Amén. Miremos lo que dice Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, o sea, un corazón nuevo. O sea, el pueblo había endurecido su corazón a causa del pecado, y Dios cambiaba ese corazón duro por un corazón que se conmoviera. Y como habla el rey David en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Entonces, vamos a ver a Dios cara a cara, hermanos. Va a llegar el día en que usted y yo le veremos. Estaremos delante de Él. Y el requisito es que usted y yo tengamos un limpio corazón. Ese limpio corazón nos lo da el Señor Jesús. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Ahora dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es un pacificador? Ahora, dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Interesante. Un pacificador es quien une dos partes en conflicto. Amén. Nosotros recibimos la paz de Dios al entregar toda nuestra vida al Señor Jesucristo. O sea, nosotros aceptamos la reconciliación con el Señor. Primero Dios se reconcilió con nosotros.
Nosotros le ofendimos y Él envió a su Hijo, dio su Hijo por nosotros para que hubiera paz entre Dios y nosotros. Jesucristo nuestro Señor nos reconcilió con nuestro Padre. Gloria al Señor. Y ahora nosotros estamos llamados a reconciliar. Un pacificador reconcilia. Yo quiero decirle algo, hermanos. O sea, yo estoy en contra de cualquier división, conflicto, pelea que haya entre hermanos. Los he vivido, los he visto, he oído de ellos y es una vergüenza porque eso demuestra que no estamos en esta característica. El Señor quiere que usted y yo seamos pacificadores, no alborotadores. Amén. Y en medio de toda esta crispación política que hay, este es un llamado de la palabra. Usted y yo no podemos estar tomando partido por nada. No es que yo voy a votar por fulano y los de los otros son hijos del diablo y el otro que votó por los contrarios a usted piensa lo mismo. ¿Sí? Hoy en día hay una polarización, o sea que no hay punto de acuerdo entre las partes. Y tristemente eso lo han querido meter a la iglesia. Sí, usted puede votar por quien quiere, pero usted no me puede traer división aquí a la iglesia, hágame el favor. No, señor. Amén. O sea, yo no me puedo enemistar por un pastor porque votó por el que yo no quería. Yo no le puedo llamar hijo del diablo porque votó por el que yo no quería. Igual él tampoco puede hacer lo mismo. Eso es contra Dios, eso es contra la palabra. Dios dice, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la reconciliación. Amén. Amén, hermanos. Los que buscan que haya amistad. Hay una pelea y el que está metido de primero es el cristiano. Eso no puede ser. Aquí no se resuelven nada los golpes, hermanos. La palabra de Dios no nos da opción. Miren, nosotros como cristianos hemos hecho estas cosas. Hemos usado hasta los puños, Dios lo sabe. Dios y nosotros lo sabemos. Hemos usado las palabras fuertes. Hemos usado insultos, hemos usado maldiciones, refiriéndonos a otra persona. Que Dios nos perdone. Dios nos perdone. Dios nos llama a ser pacificadores porque Él vino a traer paz entre Dios y los hombres. Y en verdad que sí había problema entre Dios y los hombres. Nuestros pecados nos mandaban al infierno. ¿Qué hizo mi prójimo para que yo le odiara? Y le digo, por mucho que me haya hecho, no se compara con lo que yo le hice al Señor. No se compara. Lo que usted y yo le hicimos al Señor no se compara con lo que otro nos haga, así sea terrible. Mire, una señora, esposa de misionero, le mataron a su esposo en las selvas del Ecuador. El esposo y sus amigos tenían una patrulla aérea de misioneros y llegaban a las tribus perdidas de las selvas del Ecuador. Y entraron en contacto con una, pensaron que las cosas iban a salir bien y que ellos podían compartir en paz con ellos, y resultó que de buenas a primeras los hombres de la tribu atacaron y mataron a todos los misioneros y dejaron un pocotón de viudas y huérfanos llorando en las bases, en la base misionera. ¿Sí? Y antes de morir, el misionero que lideraba la expedición miró a su asesino y le dijo: yo soy el más grande amigo que tú puedes tener aquí en la tierra. Y se lo dijo en su idioma. Y ellos dijeron: ¿qué clase de gente es esta? No nos maldijo. Y pasó algo, el cielo se abrió delante de todos esos indígenas. Y vinieron los ángeles por las almas de estos hombres justos. Y los indígenas quedaron asustados a más no poder. ¿A quién matamos? A los días, las mujeres de los misioneros llegaron
al campamento. Y los indígenas miraban a los niños varones y comenzaban a torturarse. Cuando ellos tengan la mayoría de edad, tendrán derecho a la venganza. Y yo no me voy a oponer, hice mal. Y todas estas personas se desvivían por atenderlos, por ayudarlos en sus necesidades. Y pasó algo. La gente se convirtió al Señor. Dejaron de matarse entre sí. Y un día, cuando el hijo mayor del misionero alcanzó la mayoría de edad, el indígena que lo había matado le dijo: acompáñeme, vamos aquí al río, quiero llevarte al lugar donde pasó todo. Y él se fue con él, y el indígena llegó y sacó la lanza y se la entregó al hijo del misionero y le dijo: tú tienes el derecho a la venganza, no me opongo. Y se puso de rodillas, levantó las manos, y él esperaba que el hijo del misionero le clavara la lanza en el corazón. Y el hijo del misionero le dijo estas palabras: tú no le quitaste la vida, él la entregó, yo te perdono. Y estos dos se abrazaron, y hasta el momento, no sé si ya el indígena haya partido con el Señor, porque ya era una persona mayor, que eso es un milagro, que ya hoy en día tienen ancianos. Y amigos por toda la vida. El Señor, a través del perdón, trajo reconciliación. Amén. Por eso le dije, por muy terrible que sea lo que nos hayan hecho, no se compara con lo que nosotros le hicimos al Señor. Y Él nos perdonó. Ahora, ¿qué nos manda? ¿Qué nos manda? Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Entonces, el Señor nos envía como embajadores en su nombre para hablar de la reconciliación con Dios, llamar a la gente a la reconciliación con Dios. Reconcíliense con Dios. Deje su enemistad con Dios. No, pero ¿cuál enemistad? Yo lo quiero mucho. No, es que a causa de su pecado usted es enemigo de Dios. Y Dios quiere hacer las paces con usted. Quiere perdonar sus pecados. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios, hermano, usted predica con el ministerio de la reconciliación. Usted llama a los pecadores al arrepentimiento e invita a la gente a que se reconcilie y tenga paz con Dios. Aleluya. Y terminamos con este. Dice: bienaventurados somos cuando padecemos persecución por causa de la justicia. Amén. Y es así que es la contradicción máxima. ¿Cómo así que yo voy a ser bienaventurado, exitoso, próspero, más que bendecido, si me persiguen por anunciar el evangelio? Mire que hay veces, esto es una paradoja, hay veces, hermanos, que para saber que si uno está haciendo las cosas bien, es necesario una reacción contraria. Amén. Amén. Eso es como en la física habla de la acción y la reacción. Para que usted avance hacia adelante, tiene que tener un empuje hacia atrás, como ocurre con los aviones. Ellos, para poder volar, requieren el chorro de sus motores o el impulso de las hélices, y ese impulso contrario hace que el avión avance hacia adelante. O sea, eso es paradójico, ¿cierto?
y algo pareciera en el camino del Señor, que si usted está haciendo bien las cosas, que si usted está obrando conforme a la justicia de Dios, que si usted está siendo bienaventurado conforme a lo que leímos anteriormente, habrá una reacción contraria. Se levantará la oposición. En su casa quizá no querrán saber de usted porque usted sigue a Cristo. Eso pasa en otros países, ¿sí? Claro que sin ir muy lejos, hay veces que pasa división en los hogares porque usted sigue a Cristo. No es que yo voy a conocer al Señor, yo conozco al Señor, lo amo y bendigo a los que me maldicen. Sí, hay gente que nos maldice. ¿Y qué ocurre, amados hermanos? Bienaventurados somos cuando por causa del Señor hablan mal en contra de nosotros mintiendo. Amén. Bienaventurados somos, hermanos, por padecer a causa del Señor. Y la palabra de Dios dice que tendremos una gran recompensa en el reino de los cielos y un gran galardón nos espera. Los siervos de Dios que hablaron la palabra de Dios, que usted los tiene en la Biblia, ellos fueron perseguidos a causa del mensaje que predicaron. Ellos no vivieron del éxito por predicar. Ellos no tenían bestsellers, ellos tenían los rollos de la Escritura que eran leídos de generación en generación, pero ellos no obtuvieron riquezas materiales de eso. Ellos no obtuvieron bendición, obtuvieron persecución. Toda esa persecución tan terrible que padeció Jeremías. El triste final que según la tradición, habla del profeta Isaías, que el rey Manasés no soportó la palabra que decía el profeta Isaías, profeta que había sido muy cercano a su padre, y lo hizo meter en un tronco y lo hizo partir en dos. Persecución que tuvo Elías por parte de Jezabel. Se tuvo que esconder porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Y el Señor Jesucristo dice que eso que le hicieron a ellos, nos lo harán a nosotros. Y no lo han hecho a nosotros. ¿A cuántos no les tocó soportar que le hicieran ruido en los cultos, que le tiraran piedra en las tejas, piedra en los vidrios, que colocaran parlantes apuntando para la iglesia? Eso es lo mínimo. Hay hermanos nuestros que hicieron el máximo sacrificio, dieron sus vidas para que usted y yo tuviéramos el evangelio. Hoy, amados hermanos, ¿qué no tuvo que padecer ese misionero? Santo de los santos. Y hoy tenemos la palabra de Dios. Hoy nos podemos reunir, amados hermanos, pero aún así no estamos exentos de que se nos persiga, de que tengamos oposición. Hay oposición en el aire contra la iglesia, pero la Biblia dice: bienaventurados somos. Amén. Bienaventurados somos, porque el reino de los cielos es nuestro y habrá gran galardón para nosotros en el cielo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle que nos ayude a vivir conforme su gloria, conforme su santidad, conforme el propósito de su corazón, y que seamos estas personas bienaventuradas que el Señor describe tan ampliamente aquí en la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gloria, te damos gracias y rogamos a ti, Señor Dios, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestra vida sea llena de ti y que podamos comprender y entender el propósito de tu corazón en Jesucristo nuestro Señor. Que podamos entender el propósito por el cual estamos aquí y, Señor, podamos ser esos hombres y mujeres bienaventurados que hacen lo que tu palabra indica y viven de acuerdo a tus propósitos, que viven anhelando tu justicia, tu verdad, tu palabra, Señor Dios, y que reconocen que te necesitan. Bendito sea tu poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.